Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos. Bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios. Muy buenos días, bienvenidos otra semana más a esta serie de workshops en el marco del segundo hackathon Odisea for Good. Hoy nos acompaña con nosotros Rafael Merino. Bienvenido, Rafael, es un placer contar contigo un año más. Un placer, Jorge. Bueno, Rafa, cuéntanos a la audiencia sobre todo cuál es tu vinculación con la inteligencia artificial. Bueno, yo llevo más de 10 años investigando sobre la influencia de la inteligencia artificial en los derechos humanos, que es el tema que me ocupa principalmente en mi labor profesional como coordinador de proyectos de la Fundación Fernando Pombo. Y empecé en aquel entonces porque era algo incipiente. Además, tengo un colega matemático que estaba ya trabajando mucho en inteligencia artificial y nos pasábamos todo el día discutiendo sobre esto. Y hicimos algunas publicaciones, un paper, y de ahí surgió también bueno, pues mi interés especial por centrarme en analizar profundamente, ¿no?, cómo se estaba legislando y cómo se estaba abordando de los tribunales y desde la sociedad civil la defensa y protección de los derechos humanos desde el enfoque de la inteligencia artificial. Tenemos en la Fundación un proyecto específico sobre derechos humanos y inteligencia artificial y colaboramos con otras organizaciones como Odisea en proyectos, en definitiva, que promueven la IA por el bien, ¿no?, común. Muy bien, muy interesante. Además, Rafa, tienes también otra perspectiva. Estás vinculado a la docencia, estás vinculado a la Fundación Fernando Pombo, que además también tiene una parte muy importante en el mundo jurídico. Desde tu perspectiva, ¿qué cambios sociales y culturales crees que está generando la inteligencia artificial? Bueno, pues yo creo que a lo largo de la historia, pues las transformaciones técnicas siempre han traído transformaciones culturales y sociales importantes, ¿no? Y la que estamos viviendo ahora mismo yo creo que es una de las más grandes, ¿no? Las transformaciones culturales pues siempre impulsan cambios en los comportamientos, en las creencias de la gente, ¿no? Y estos cambios están dibujando una nueva realidad, ¿no? Marcada por aspectos como reconfiguración del tiempo, ¿no? Porque vivimos en un estado, yo creo que de inmediatez absoluto, que todo tiene que estar al momento, tenemos que contestar en el trabajo, por WhatsApp, a los amigos, al momento. Y bueno, esto se debe también porque estamos muy hiperconectados, ¿no? Y además se da la paradoja que la inteligencia artificial es algo que nos permite ahorrar tiempo en nuestras actividades personales y laborales, pero al mismo tiempo consumimos ese tiempo en producir más, ¿no? Entonces yo me planteo, pero ¿no deberíamos
ser más y hacer menos, ¿no? No, eso no seríamos más felices. Y bueno, toda esta inmediatez también se está trasladando al ámbito informativo, ¿no? Porque consumimos información sin respiro, ¿no? Vivimos como en una fatiga informativa permanente, ¿no? Porque vivimos a golpe de titulares y de reels que asumimos como verdad y en el fondo no sabemos si eso es cierto o no. Y eso muchas veces se ha aprovechado por determinados grupos, personas, como una herramienta de polarización, ¿no? Que me parece que es muy importante destacar porque, en definitiva, se aprovecha la inteligencia artificial muchas veces para inculcar discursos que se sitúan en los extremos para crispar y manipular a la población o generar discursos discriminatorios, como por ejemplo está sucediendo estos días con el desalojo, gran desalojo que están haciendo en Badalona, ¿no? Y bueno, también conlleva una afección a la confianza que se tiene en la democracia. De hecho, 2 tercios de cada 3 jóvenes de Estados Unidos es que desconfían ya del sistema democrático, ¿no? Y junto a esta transformación cultural, que es importante, también se está generando una transformación social, ¿no? No solo los cambios de la estructura de poder, sino también en los principios éticos y los valores morales que tienen que reinar en toda sociedad, ¿no? Y esos grandes cambios que se están provocando socialmente creo que tiene que ver con la manera en la que nos relacionamos, ¿no? Que están cambiando nuestros hábitos en el trato con los familiares, con los amigos, en el ámbito profesional, ¿no? Cada vez está como más despersonalizado, yo creo. También estamos teniendo un problema con la atención, hay una crisis de atención muy grande, ¿no? Fruto del capitalismo cognitivo que bien define Susana Zuboff, la filósofa, en su libro Capitalismo de Vigilancia, ¿no? Y es que muy importante porque bueno, estamos en un mundo en el que cada vez es más difícil mantener la atención, ¿no? Y siquiera llegamos a dar un paso más allá a la comprensión, ¿no? De lo que recibimos y damos, ¿no? Y a su vez, esta transformación social genera nuevas desigualdades y discriminaciones. Muchas están relacionadas con la accesibilidad. Y a distintos niveles. Hablo de accesibilidad tanto a los propios avances de la inteligencia artificial. De hecho, hay un informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que dice que 1 tercio de la población todavía no tiene acceso a Internet. Entonces, ¿cómo va a tener acceso a los avances de inteligencia artificial? Me parece una cosa muy importante a destacar. Y la accesibilidad desde el punto de vista práctico, ¿no? Que las personas tengan las capacidades digitales suficientes para no quedarse atrás, sobre todo personas con discapacidad, personas mayores o personas migrantes, ¿no? Además es una transformación que por el momento no está contribuyendo lamentablemente a reducir la desigualdad norte-sur, porque en definitiva quien controla la tecnología y el comercio siguen siendo los países ricos, ¿no? Por último, yo creo que a esta transformación se suma otra muy importante, que además es muy importante en este siglo, que es la medioambiental, ¿no? Cómo la inteligencia artificial contribuye positiva y negativamente a esa transformación, ¿no? Y hay que tener en cuenta que es una tecnología que consume mucha energía. De hecho, se prevé que en 2030 los centros de datos consuman el 5% total de la energía mundial, ¿no? Que necesita un uso intensivo de agua. Ya sabemos los cálculos que hay sobre medio litro, creo que es aproximadamente lo que consume una consulta breve a ChatGPT. También hay que tener en cuenta el impacto que se tiene en el ecosistema, en el suelo, cuando, cuando se desarrollan las infraestructuras de los centros de datos, ¿no? Y también relacionado con el norte-sur es de dónde se extraen esos minerales que necesitamos para desarrollar otros dispositivos tecnológicos, ¿no? ¿Y dónde van a acabar todos esos residuos? Luego, ¿cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Que muchas veces acaban perjudicando a los países del sur. Ujú. No, me encanta este análisis porque ha sido un análisis muy amplio que has tocado diferentes ramas que afectan sobre todo de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, tanto desde la perspectiva cultural como de la perspectiva social. Poniéndonos en el centro de las personas y sobre todo de los colectivos vulnerables y a consecuencia de lo que has comentado, ¿qué derechos fundamentales consideras que están más en riesgo por este avance y estos cambios que ha generado la inteligencia artificial? Y sobre todo pensando en nuestra audiencia, que algunos son ingenieros o personales más técnicos que no están acostumbrados a la palabra derechos fundamentales o no los conocen como los puedes conocer tú desde el punto de vista jurídico, si podrías poner algún ejemplo de esos derechos fundamentales que están en riesgo.
Claro que sí, Jorge. Pues si cogiéramos en nuestra mano la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y siempre lo digo, que es algo que deberíamos de hacer de forma más frecuente, porque nos afecta a todos, pues nos daríamos cuenta que la inteligencia artificial puede beneficiar y perjudicar a todos los derechos. Precisamente ese ejercicio, como comentaba al principio, que estamos haciendo en la Fundación Fernando Pombo, ¿no? A través de nuestro proyecto sobre este tema, ¿no? Pero me gustaría destacar tres conjuntos de derechos que, por su alta exposición, yo creo que pueden ser objeto de impactos negativos por el desarrollo y uso de la IA. El primero, claramente, es el derecho a la privacidad, la intimidad y la protección de datos, que quizás en la actualidad el que está más expuesto a injerencia de la inteligencia artificial debido principalmente, yo creo que a nuestra dependencia digital, ¿no? Para todo, para trabajar, comunicarnos, relacionarnos, desplazarnos, consumir. Y es una dependencia que nos obliga a entregar nuestros datos a terceros constantemente. A veces se entregan a compañías que se dedican exclusivamente a comprar y vender datos y esto muchas veces se hace sin nuestro consentimiento, con lo cual es muy delicado porque no sabemos qué se hace con nuestros datos, ¿no? Estas injerencias se ven claramente, por ejemplo, en las redes sociales, que no solo han trivializado el valor de lo privado, sino que también mediante prácticas a veces poco éticas hay empresas y particulares que intentan manipular nuestra opinión o explotar nuestra información con fines predictivos o económicos y nosotros no tenemos conciencia de ello, ¿no? Y es que cuando el producto es gratuito, verdaderamente es que el producto eres tú, ¿no? Y eso se nos olvida muchas veces, ¿no? Que al final nuestros datos, estamos entregando los datos de forma gratuita con unos fines, ¿no? Económicos. Nuestro derecho a la privacidad no solo se ve erosionada por esta pérdida de control que tenemos sobre nuestros datos, sino también por otras herramientas y sistemas de inteligencia artificial que se están desarrollando eh, y se están implementando ya en muchos espacios privados y públicos, como son la vigilancia, por ejemplo, ¿no? Podemos hablar de los software espías, ¿no? Que han sido utilizados para controlar los teléfonos móviles de muchos defensores de derechos humanos, activistas, periodistas, o el reconocimiento facial en espacios públicos, ¿no? Que permiten rastrear a tiempo real dónde están las personas, identificarlas, ¿no? Imagina lo que puede significar esto para una persona migrante en situación irregular, ¿no? El miedo que puede llegar a sentir por estar vigilados permanentemente y sentir el miedo, ¿no? De ser expulsados, ¿no? Por esa supravigilancia, ¿no? Pero esto a mí me lleva a pensar, ¿por qué no podemos conservar la confidencialidad de nuestra información en este momento, ¿no? Porque nuestro médico, nuestro abogado, nuestro psicólogo, pues acumula, todos sabemos sobre nosotros muchísima información que debe mantener en estricta confidencialidad para actuar en defensa de nuestros intereses y nuestra salud, ¿no? Y este principio no rige en el mundo virtual, no rige, ¿no? Sorprendentemente. ¿Y por qué no rige? Yo creo que es porque nuestros datos, en definitiva, se están convirtiendo en la principal fuente de riqueza en el mundo, ¿no? Y como dice el historiador Yuval Harari, en realidad no va a ser más rico en breve el que más dinero tenga, sino el que más datos tenga, ¿no? Y esto es un dilema que tenemos delante, ¿no? También me gustaría hablar del derecho a la libertad de pensamiento, que es un derecho olvidado porque se supone que, bueno, hasta ahora era difícil interferir en él, pero que con la inteligencia artificial, pues estamos viendo que cada vez se ve más en juego, ¿no? La libertad de pensamiento es un derecho que tiene por objeto proteger el fuero interno, el forum internum, que es decir, el reino psicológico donde la persona desarrolla sus convicciones y sus pensamientos, ¿no? También es el origen de otros derechos vinculados al foro externo, que son la libertad de pensamiento y libertad de opinión, perdón, y de expresión, ¿no? Que se relaciona con la manifestación de esos pensamientos que tenemos, ¿no? Entonces, este derecho es un derecho absoluto, que no admite ningún tipo de injerencia y que apenas la había tenido hasta ahora, ¿no? Pero se puede ver afectado, por ejemplo, por pues esos algoritmos que se dedican a captar y mantener nuestra atención, o aquellos algoritmos que se dedican a predecir nuestro comportamiento para poder manipularlo, ¿no? Aquellos sistemas que se utilizan, pues incluso con unos fines de distorsionar nuestra formación de ideas, ¿no? Para manipular
nuestra opinión, como decía, incluso manipular nuestro voto, como se evidenció en 2016 y 2017 en las campañas de Estados Unidos, de las elecciones de 2016 y en la campaña del Brexit en Reino Unido, ¿no? Con la compañía Cambridge Analytica que desarrollaba este tipo de actuaciones y ellas mismas lo ponían en la página web bueno, pues que afectan bastante al Estado de Derecho y los sistemas democráticos, ¿no? Y el propio ejercicio de la libertad de pensamiento. Y otro de los campos que yo creo que es muy importante resaltar en relación con este derecho es la neurotecnología. Porque si bien ya se está utilizando con unos fines muy buenos, como puede ser mejorar la movilidad de personas con discapacidad o mejorar el diagnóstico de determinadas enfermedades raras, por ejemplo, pues, y ¿qué puede pasar si se pudiera utilizar para leer nuestros pensamientos en tiempo real, ¿no? ¿Podría llegar a criminalizarse a una persona por el mero hecho de pensar en cometer un delito sin haberlo cometido? Pues bueno, yo creo que es un tema súper importante, ¿no? Y en este sentido se está desarrollando toda una corriente de científicos y juristas, entre ellas un español, que es Rafael Yuste, están promoviendo los neuroderechos. Estos neuroderechos lo que intentan garantizar es una mente libre, ¿no? De injerencias inadmisibles, ¿no? Estos neuroderechos van desde el derecho a la privacidad mental, sin tener unos accesos no autorizados, ¿no? Por parte de la inteligencia artificial, derecho a la identidad personal frente a alteraciones que puedan estar inducidas por las nuevas tecnologías de la neurociencia, derecho al libre albedrío para que las decisiones humanas no sean manipuladas pues, por una interfaz máquina, derecho a la equidad en el acceso a los avances que tiene la neurotecnología también, y que esa neurotecnología no tenga sesgos, ¿no? Y estos neuroderechos es un gran reto jurídico y hay muy pocos países que lo estén integrando en su legislación. Solo Chile lo ha incluido dentro de su constitución, lo cual es un avance grandísimo y un ejemplo a seguir. Y algunos países bueno, estados de Brasil, Estados Unidos. Ujú. Otro de los derechos que obviamente me gustaría traer a colación de esta pregunta, Jorge, son los derechos relacionados con la justicia. Contamos con algunos tan esenciales y tan importantes como el derecho al acceso a la justicia, la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, el derecho al derecho de defensa, ¿no? Y yo creo que estaremos de acuerdo en que la inteligencia artificial tiene que ser una herramienta de apoyo y no un sustituto, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la justicia predictiva, que es aquella que analiza datos y patrones de decisiones judiciales para a partir de eso, pues formular, pues, bueno, predicciones sobre casuística y sobre futuras conductas, ¿no? En el ámbito penal se utiliza muchísimo la inteligencia artificial para la evaluación del riesgo de reincidencia y para orientar las decisiones de la libertad condicional. Pero aquí si el algoritmo falla, podemos estar ante una grave vulneración de derechos, en concreto del derecho al derecho de defensa y el de igualdad ante la ley, ¿no? Entonces, el uso de este tipo de inteligencia artificial que se está extendiendo tanto, perdón, por ejemplo, en Estados Unidos, no siempre está funcionando bien y se ha evidenciado, por ejemplo, en uno de los casos más famosos y estudiados en los últimos tiempos sobre este tema, que es el del software Compass, ¿no? Que se dejó de utilizar después del caso de que una persona de apellido Lomis apelara a la sentencia del Tribunal Supremo de Wisconsin, que es la que estaba juzgando su caso, apelación que le fue, apelación a su sentencia en la que se le denegaba la libertad condicional, para la cual el tribunal basó en gran parte su decisión en la predicción que había hecho Compass, ¿no? Alegando pues que lo que alegaba Lomis es que había violado su derecho a un juicio justo, en definitiva, porque no podía acceder a la información de cómo funcionaba el algoritmo para ver si tenía algún sesgo o había fallado, ¿no? Y pese a que el tribunal desestimó su apelación, aunque advirtió en la sentencia que del peligro de este uso de sistemas de inteligencia artificial en tribunales y la falta de transparencia absoluta que tenía, ¿no? Pues este caso generó una ola bueno, de preocupación por estos sistemas y al poco tiempo incluso hubo una entidad social pública que demostró que es que este sistema además tenía un sesgo racial, porque el algoritmo daba un mayor índice de probabilidad de reincidencia a personas racializadas que blancas, ¿no? Por lo que conllevó que este sistema se tuviera que dejar de utilizar.
Ujú. Cabe destacar que el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea ha puesto muy bien el foco en esta cuestión, porque califica de alto riesgo el uso de la inteligencia artificial por las autoridades judiciales en la investigación, y la interpretación de los hechos y en la aplicación del derecho, ¿no? Yo creo que estos tres grupos de derechos son los que se pueden ver más ahora mismo más afectados y que son más importantes desde el punto de vista jurídico y social también, ¿no? Ver cómo podemos mitigar estos efectos, pero también podríamos hablar de otros derechos. Podríamos hablar de un derecho tan básico como el derecho a la vida o a la libertad y la seguridad, que es el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se está viendo de facto cómo se está utilizando la inteligencia artificial en zonas de conflicto, ¿no? Y en guerras, ¿no? Y qué papel tiene la inteligencia artificial en ello, ¿no? Podríamos también hablar del derecho a no ser sometido a ningún tipo de esclavitud. Y claro, se está demostrando en el ámbito de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual o laboral, que las mafias aprovechan eficazmente algunas plataformas digitales y sus algoritmos para encontrar nichos de posible captación de víctimas, ¿no? Pero bueno, también en sentido contrario, también hay buenas noticias y hay ONGs que están desarrollando algoritmos para detectar patrones de esta captación, ¿no? De víctimas de trata, ¿no? También, por supuesto, los derechos económicos, sociales y culturales, que son tan importantes, ¿no? Porque cuando se automatiza la evaluación del nivel de pobreza o exclusión social, la predicción de la solvencia o la probabilidad de fraude a la hacienda pública, se puede estar incurriendo en una vulneración de derechos y eso no funciona bien, como ya se ha visto en algunos sistemas que se han implementado, por ejemplo, el sistema Stufa en Alemania y el sistema Siri en Holanda, que han sido llevados a los tribunales porque provocaban una fragante discriminación racial y de clase, ¿no? Llevando a la gente incluso a sobreendeudarse para pagar en deudas con la hacienda pública que luego se vieron que estaban injustamente calificadas, ¿no? Eso por no hablar del sistema de puntuación social como se tiene en otros países como China, ¿no? Bueno, también por supuesto podríamos hablar de derecho al trabajo desde distintas perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del acceso al empleo, del uso de inteligencia artificial por parte de recursos humanos. Pues conocemos muchísimos casos, ¿no? De discriminación que se produce hacia las mujeres o hacia las personas mayores por esa automatización de los procesos de selección. O podríamos hablar también de las condiciones laborales que tienen los moderadores de contenidos, ¿no? Que a veces se nos olvida ese otro lado que tienen las plataformas digitales y que, bueno, pues sabemos que son condiciones muy precarias, que se desarrollan en países del sur, con lo cual, ojo, que al final podemos estar reproduciendo lógicas de desigualdad en vez de estar contrarrestándolas, ¿no? En este sentido. Exacto. Muy interesante, por supuesto. Ahora profundizaremos más en esos derechos vinculados sobre todo al ámbito jurídico, pero también seguro que nuestra audiencia lo está pensando, qué miedo da esos impactos negativos de lo que pueden llegar a generar, incluso ya están generando en diferentes cuestiones y sobre todo en diferentes vulneraciones de derechos fundamentales, como todos los que has comentado, que son más de tres. En ese sentido, ¿crees que la normativa actual, las leyes están protegiéndonos frente a esos impactos negativos? ¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuál es esa normativa? Y te pregunto una pregunta que va más allá. ¿Crees que está lo suficientemente bien legislado en el sentido de que se contemplan todas las diferentes vulneraciones de esos derechos humanos o fundamentales o hay que seguir trabajando en esa legislación? Pues te adelanto que creo que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. Se han conseguido muchos avances, pero creo que hay que seguir trabajando. Dicho esto, por contextualizar, a nivel europeo, la principal norma que tenemos que protege nuestros derechos fundamentales es la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ¿no? También existe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que nos otorga ciertos derechos y, bueno, pues luego tenemos toda una arquitectura normativa en torno a la protección de los derechos en el ámbito digital que creo que es muy importante traer aquí, ¿no? Porque estamos hablando de inteligencia artificial. Nuestra arquitectura tiene varios pilares. El primero de ellos es obviamente el General de Protección de Datos, ¿no? Que vela por la protección de nuestros datos personales y la privacidad de los ciudadanos en la Unión Europea, que obviamente está traspuesto a nuestro marco jurídico nacional, ¿no? Luego
tenemos otras normas, como la Ley de Servicios Digitales, que pone el foco en una cosa tan importante como es el contenido ilegal y la desinformación, la transparencia en la publicidad para evitar anuncios engañosos, ¿no? Y fomentar la competencia en la industria digital europea. Y por supuesto tenemos el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, aprobado en marzo de 2024 y que entró en vigor en agosto de 2024, que como muchos sabrán, y no me voy a detener en ello porque seguro que hay alguna sesión sobre ello específicamente, pone el foco en la gestión del riesgo y la seguridad en la protección e impacto que se puede tener la seguridad, en la salud y los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no? Por ello establece una serie de escala de riesgos, ¿no? La inaceptable, que son sistemas de IA que están prohibidos, los de alto riesgo que están muy regulados, los de riesgo limitados que tienen muchísimas obligaciones de transparencia y luego los de riesgo mínimo que apenas tienen control, si una diligencia debida por parte de proveedores y de desplegadores de los sistemas, pero bueno, ese es el marco, ¿no? Que no me voy a detener porque sé que seguro que hay un webinar sobre ello. Luego, pues en España, obviamente tenemos la Constitución española como la norma garante de los derechos y libertades de las personas, ¿no? Pero además, este año, en relación con la inteligencia artificial, por acotar aquí la conversación, se ha puesto en consulta pública, ¿no? Se ha lanzado consulta pública el anteproyecto de ley para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial en marzo de 2025, que ha generado muchísima polémica porque en la propuesta había una exclusión de la administración pública del régimen de sanciones, lo cual bueno, fue sorprendente bueno, que ciertamente contrario a lo que marca el reglamento de inteligencia artificial y bueno, que seguro que se subsana y estamos a la espera de ver el documento definitivo. Además, en España tenemos la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es el órgano que vela, ¿no? Por el buen desarrollo de la IA en España, ¿no? Que pues resuelve consultas, pues creo que ya ha resuelto más de 500 consultas a pymes y personas y además cuenta con un sandbox que es un espacio de pruebas controlado para poder desarrollar sistemas de IA de una forma segura y además acaba de sacar unas guías impresionantes en colaboración con Odisea también, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Tener este contexto de la IA en España, ¿no? Pero además, normativamente tenemos una serie de normas que también hacen referencia a ciertos aspectos que están relacionados con cómo se usa la inteligencia artificial, ¿no? Uno de ellos es la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales, que obviamente es el marco en el que mejor se protege nuestra privacidad e intimidad. Y luego tenemos, siempre se nos olvida, la Orgánica de Régimen Electoral, que en su artículo 8 58, perdón, se modificó para limitar el uso del microtargeting electoral, ¿no? Y ampliar la protección de nuestros datos personales con estos fines, contraposición con lo que comentaba antes que había pasado en Estados Unidos, ¿no? Además, este mismo mes, el 11 de diciembre, se ha aprobado la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, que dota de nuevos derechos a los consumidores en relación con la inteligencia artificial, porque sobre todo impone obligaciones de transparencia, dota de nuevo de un derecho a conocer los parámetros con los que se utilizan los datos personales para personalizar los precios y la publicidad, como siempre pasa cuando entramos en Internet, ¿no? Y también prohíbe el uso de atender llamadas exclusivamente a través de contestadores automáticos o con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? O sea, es decir, garantizar el contacto humano, ¿no? A la hora de realizar una consulta. Además, tenemos en ciernes una ley orgánica para la protección de los derechos de los menores en el entorno digital que va a regular pues, desde los controles parentales por defecto en los dispositivos móviles a elevar la edad mínima de registro en las redes sociales a 16 años, como está sucediendo ya en muchos países. Y además de prohibir también la publicidad manipuladora o engañosa, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues puedan generar una adicción y problemas de salud mental a los menores de edad.
Esperemos que nuestros políticos, nuestros legisladores escuchen este workshop. Nosotros tenemos la suerte en el hackathon de contar con el apoyo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y estará encantada de escuchar los proyectos de nuestros participantes que van muchos alineados con estas pequeñas vulnerabilidades que todavía quedan en la ley porque la tecnología es cierto que avanza a una velocidad muchísimo más rápido de lo que avanza la normativa, no solo española, sino europea, incluso mundial. Manteniéndonos en el ámbito jurídico, ¿cómo se está incorporando la inteligencia artificial en todo lo que es el ámbito jurídico, más allá de estas vulnerabilidades o estos riesgos también en algún efecto positivo que esté generando en el mundo jurídico? Pues en el sector legal ha comenzado a incorporarse ya distintas herramientas de IA, pues como una nueva tecnología jurídica para la redacción automática de sentencias, la evaluación de riesgos de reincidencia, como comentaba anteriormente, incluso la preparación de demandas por parte de abogados. Pero cuidado porque hay que tener mucho ojo porque estas IAs pueden estar alimentadas con datos históricamente sesgados o pueden estar exponiendo información muy sensible públicamente o socavar la imparcialidad judicial, ¿no? De un jurado popular, por ejemplo. Por eso es imprescindible la supervisión humana y una mirada desde el apoyo, no como un sustituto, ¿no? Pero esto no quiere decir que la IA no se puede utilizar en el ámbito legal, ni mucho menos. Creo que es una herramienta súper valiosa, ¿no? Es muy útil para la búsqueda de jurisprudencia, para resumir o buscar patrones dentro de sentencias. Pueden agilizar el sistema, descongestionar el sistema judicial si se utilizara para automatizar diferentes procedimientos, ¿no? Creo que también es una oportunidad para ofrecer servicios legales a través de asistentes legales, servicios jurídicos a través de asistentes virtuales o para democratizar los mecanismos de certificación digital em, tan importantes en el ámbito probatorio en estos momentos, en los que se cometen tantos delitos a través de medios electrónicos. Y bueno, siempre esto tiene que haber una supervisión humana, yo creo, ¿no? Debería desarrollarse además con unos principios éticos claros. Yo creo que cada vez se está sembrando más en este sentido, pues por poner un ejemplo, recientemente en el sistema judicial de Nueva York ha aprobado una política en la que no solo explica a los jueces cuáles son los riesgos derivados del uso de inteligencia artificial que acabo de mencionar, sino también delimita qué IA se pueden utilizar. Por ejemplo, permite que se utilice Copilot en un entorno cerrado, pero no permite que se utilicen determinados modelos que hay que hacer transferencia de datos a terceros, ¿no? Y en España también contamos con algo similar, porque tenemos la política de uso de la IA en la Administración de Justicia, ¿vale? Que establece unos criterios en relación con todo esto, ¿no? Y además el Consejo General del Poder Judicial da formación a los jueces, cuenta con herramientas también para la generación de resúmenes de documentación. Y los propios colegios de la abogacía y despacho de abogados obviamente también trabajan ya con políticas y sistemas como Harvey que están facilitando, ¿no? El desarrollo de implementación de la IA en la cultura jurídica. Ujú. Y desde un punto de vista más ético, más centrado en el impacto social, ¿crees que la IA en un ámbito de la justicia puede ayudar a detectar situaciones de discriminación o crees que por el contrario que debemos poner más el foco en aquellos sesgos que ya están probados que discriminan a ciertos colectivos vulnerables, como has comentado anteriormente? Pues yo creo que lo más importante, bueno, una cosa muy importante para empezar es entender que de qué hablamos cuando hablamos de discriminación, porque es un término bueno, pues a veces no se usa del todo bien, porque se emplea desde la connotación negativa, ¿no? De que es un sinónimo de un trato desigual a algo o a alguien por cuestiones de raza, religión, sexo, etcétera. Pero sin embargo, que es un uso correcto y que vamos a profundizar ahora, no es el único, porque la discriminación también es el acto de discriminar. Es el acto de distinguir entre una cosa y otra, pues para alumbrarnos en una dirección, ¿no? Incluso en el derecho existe la discriminación positiva, es aquella discriminación que se hace para reducir prácticas discriminatorias contra otros colectivos. Un ejemplo claro es pues, los asientos de un autobús reservado a personas mayores, ¿no? Em, Dicho esto, es verdad que venimos a hablar de la discriminación en un sentido como una manifestación de la exclusión social, ¿no? En España tenemos una ley, además, que es la 15/2022 de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, que no solo describe cuáles son los tipos de discriminación que existen, la directa, la indirecta, por error, por asociación, sino que
que establece cuáles son las diferentes situaciones que nunca deberían ser objeto de discriminación, ¿no? Por nacimiento, origen racial, convicción religiosa, edad, discapacidad, situación sanitaria, situación socioeconómica. Y esta ley además es una de las únicas en España que abordan directamente la inteligencia artificial y hace una referencia a que la administración pública a la hora de desarrollar el sistema de inteligencia artificial tiene que de implementar una evaluación de riesgos, una evaluación de impacto en los derechos de las personas y además de incluir criterios de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Pues yo creo que en definitiva hay que evitar que la IA reproduzca la discriminación y la desigualdad estructural que, pues, bueno, que arrastramos desde hace años y siglos y tenemos que conseguir que sea una aliada, ¿no? Para imaginar soluciones nuevas para la prevención y la lucha contra la discriminación, que obviamente es el objetivo, ¿no? Seguramente de muchos de los proyectos que se presenten al hackathon. Ujú, exacto. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y luego quería preguntarte, porque nos estamos quedando sin tiempo desafortunadamente, te quería preguntar a modo consejo para los participantes de este hackathon que a la hora de desarrollar sus soluciones, ahora están en esa fase de presentar las soluciones al hackathon, ¿qué principios éticos deberían ser innegociables cuando desarrollan una IA pensada para el sistema jurídico o con aplicación legal? Bien, es una pregunta difícil, pero mira, voy a partir de una reflexión que comparto de algunos filósofos como Adela Cortina, que es que la crisis actual económica y financiera que tenemos también es una crisis, en cierto modo, de valores, ¿no? De valores morales, ¿no? Y esto tiene su reflejo en el exceso de moralización que hacemos de problemas que no lo son tanto, ¿no? Y que hace que se pierda un poco el valor y el sentido de la ética que debería reinar en todo lo que hacemos, ¿no? Y eso tenemos que aprender a cambiarlo, ¿no? Y seguro que muchas de las propuestas que hacéis van en ese sentido, ¿no? De impulsar la ética ciudadana, ¿no? Creo que es innegociable a la hora de crear, desarrollar y pensar en el despliegue que se hace de la inteligencia artificial, ya sea en el ámbito de la justicia o en cualquier otro, los principios y las normas que tienen que guiar eh, todo eso, ¿no? Y yo creo que los principios que se aplican en la ética jurídica son de verdad como pueden ser en la referencia, ¿no? Porque estos pilares de la ética jurídica son la integridad, la confidencialidad, la imparcialidad, el respeto de la ley y los derechos humanos, la responsabilidad. Con lo cual son principios que creo que si los ojos de una persona responsable de inteligencia artificial en una compañía, de la gobernanza de la IA en una compañía, o cualquier persona preocupada por el impacto de la IA en la sociedad, o como vosotros y vosotras que vais a desarrollar soluciones de IA por el bien común, yo creo que estos principios podrían ser, bueno, pues como los 10 mandamientos, ¿no? En los que basarse y que deberían estar desde principio a fin en esa manera de desarrollarlo, ¿no? Y siempre yo creo que con una perspectiva también de intentar que eso sea explicable y de una forma transparente la gente pueda entender, ¿no? Lo que se está desarrollando y accesible para poder utilizarlo, ¿no? Y ya por último, ¿qué medidas deberíamos priorizar para no dejar atrás a los colectivos más vulnerables, como es el caso de este hackathon en este mundo cada vez más digitalizado? Vale, pues yo siempre voy preconizando tres cosas, ¿vale? Que es la primera, educar en derechos humanos, porque yo creo que es de suma importancia, porque es una cuestión que no es una elección, porque los derechos humanos no se eligen, se exigen, ¿no? Y por ello yo creo que debería estudiarse en todas las escuelas, en los institutos, en las universidades y teníamos que tenerlo mucho más presente, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que evitar que la brecha digital sea una brecha de derechos también, porque es necesario desarrollar competencias digitales no solo de las personas mayores, para que sepan manejar y enfrentarse mejor a la inteligencia artificial, sino también, por ejemplo, de nuestros jóvenes, ¿no? Que están viviendo
han nacido ya sin saber lo que es la privacidad, ¿no? Y no saben las consecuencias de ello, ni entienden que la inteligencia artificial, los sistemas inteligentes no son neutrales de por sí, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que hay que potenciar las políticas de prevención, ¿no? Y la prevención, porque es que la prevención siempre es una inversión a futuro, ¿no? Cuanto antes identifiquemos dónde están los riesgos, posibles impactos de la inteligencia artificial, antes seremos capaces de poder ponerles remedio y prevenir pues las discriminaciones que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Entonces, en definitiva, necesitamos pues entornos confiables en los que la IA, pues a la vez que para poder entenderla mejor y convivir mejor con ella y nosotros mismos también reidentificarnos un poco con cuáles son nuestros derechos y cómo los podemos ejercer en este nuevo mundo digital, ¿no? Muy interesante y ahora con esta conclusión de cómo proteger a estos colectivos vulnerables cerramos este workshop. Muchísimas gracias Rafael por estar aquí hoy con nosotros. También muchísimas gracias a la Fundación Fernando Pombo por acompañarnos otro año más en el hackathon y además ser jurado en esos pits finales que tendremos en el hackathon. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por escucharnos y por supuesto si queréis conocer a Rafa en persona, estará con nosotros acompañándonos los 23, 24 y 25 de febrero en esa gran final del hackathon en el espacio Pablo VI, así que os animo a todos a que sigáis presentando esas soluciones, a que sigáis participando en el hackathon para poder ganar esos premios y salir al mercado con vuestras soluciones. Con esto cerramos y aprovecho para felicitaros la Navidad a todos, que esto es uno de los últimos workshops de este año, así que muchísimas gracias, Rafael. Gracias a ti y a Odisea. Un abrazo. Este hackathon supone la culminación del gran reto de Odisea. Ha sido muy ilustrativo y desde luego muy enriquecedor. Todo el talento que promueve un hackathon es precisamente lo que más necesita este país y lo que estamos promoviendo también desde el gobierno. Me ha parecido una idea fantástica. Soluciones reales a grandes retos reales de colectivos vulnerables. La tecnología es una herramienta muy poderosa para cambiar la realidad, para mejorarla. La inteligencia artificial puede aunar una gran cantidad de datos, bien utilizada, puede ayudar mucho a nuestra sociedad. Hemos visto el enorme potencial que tiene este país en términos de ideas y de emprendimiento. Todas las personas con inquietudes, con capacidades al respecto puedan tener un espacio como este hackathon internacional es realmente importante para nuestro país. Sentimos un gran orgullo por todos y cada uno de las personas que han colaborado para hacer este sueño realidad. Y desde luego es una herramienta por la que creo claramente que tenemos que apostar. La IA tiene un enorme potencial de llegar a muchos sitios.